Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Pero más que eso, tu amigo. Espero serlo. Así es. Nació usted en Tecamachalco, Puebla. Tecamachalco, Puebla, de origen popoloca, quiere decir quijada de piedra. Ahí nací. Así que soy un picapiedra. ¿Origen es destino o carácter es destino? Yo creo que carácter. Yo nací, te digo, con un temperamento tímido, antisocial, cohibido. Y el carácter fue el que me ayudó mucho a superar eso. Empecé a superarlo, me antepuse con mi carácter, todo eso que traía mi temperamento, y entonces aprendí a ser más sociable, aprendí a ser más comunitario, aprendí a desarrollarme en términos educativos, profesionales y en términos políticos. Y yo hago la distinción siempre entre lo social, lo comunitario y lo político. Y siempre he optado más por lo comunitario. Usted inició su carrera política en Puebla con el partido, el único que existía. Sí, en aquella época no había, digamos... No había competencia política. Y después dio este cambio a la Cuarta Transformación. Sí, yo inicié en la preparatoria como estudiante, como consejero estudiantil en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Yo era trotskista y era anarquista. De vez en cuando todavía me hago alguna gimnasia anárquica. Hoy mismo en la mañana creo que lo hice. Y después milité muy joven en el Revolucionario Institucional, en el PRI. No había otra opción de desarrollo. El Partido Comunista Mexicano y el Partido Revolucionario de los Trabajadores tenían muchos conflictos en la universidad, se habían convertido más bien en sectas. Y el que te garantizaba un mayor desarrollo era el PRI en esa época. Tú no habías nacido, yo eran los años de los 70, finales de los 70, cuando fui dirigente juvenil. En 2006 salí a pedir el voto útil en favor de Andrés Manuel López Obrador. Yo lo conocía cuando habíamos militado en el PRI, ambos, y en el 2006 me sumo a su proyecto en la campaña de 2006, y formalmente en el movimiento de transformación de la vida pública, lo que es el movimiento de Regeneración Nacional, me incorporé en 2011, abril del 2011, o sea que voy a cumplir en el movimiento de Regeneración Nacional 10 años ya, no, 11 años, en abril del 22. Y ahí inicia usted, después de diputado, ocupa varios cargos en la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo Sí, ve la educación en estos momentos? fíjese que el gran problema que tuvo en México después de la reforma educativa de 1976 es que nos empezamos a inclinar más a la escuela norteamericana. Dejamos de lado las ciencias sociales, el desarrollo del ser humano como parte de una comunidad. Y ni siquiera le dimos profundidad a la matemática, que era lo que se estaba privilegiando, ni a las ciencias administrativas o técnico-administrativas. Y entonces el país entró en una formación más individualista. La gente no aprendió o no aprendemos a leer nuestra realidad para transformarla. Generamos alumnos o profesionistas que aspiran solo a la competencia, no al trabajo social, no al trabajo con su comunidad, simplemente a competir, y tienen como leitmotiv el acumular riquezas, ¿no? Que es importante. Yo creo que la movilidad social es necesaria. Todo el mundo aspira a tener mejores condiciones de vida en todos los sentidos. Pero dejamos de lado en el modelo educativo, anteponiendo criterios presupuestales, dejamos de lado criterios pedagógicos. Yo creo que es una gran tarea que se tiene por delante en materia educativa en nuestro país. Usted nació en Tecamachalco, un municipio pequeño, Sí. con comunidad indígena. ¿Qué siente que debe de cambiar? Mire, En el tema de educación, perdón. Yo creo que debe, aunque es inclusiva, tenemos que hacer una revisión profunda de los contenidos técnico-pedagógicos. Yo creo que además de fortalecer la
la matemática y las ciencias naturales, hay que fortalecer las ciencias sociales. Si no generamos una nueva conciencia como país, si no nos revisamos nuestra identidad como patria, podemos perderla. Y lo hemos visto, en los últimos 30 años se encargaron mucho de eso, de querer apropiarnos de una cultura distinta a la nuestra. Ya lo vivimos desde que fuimos invadidos. Digo, yo no quiero cuestionar si fue lo mejor que haya sido el imperio español o debimos esperarnos 100 años en México para que llegaran colonizadores ingleses. Lo cierto es que la conquista por parte de los españoles, las encomiendas, vinieron a despojar a los dueños originarios de la tierra. Vinieron a convertirlos de dueños de su tierra a esclavos. Y esa política extractiva basada en la encomienda de llevar el oro de México, la plata, a la corona y de imponernos una religión no ha cambiado. El modelo de la encomienda que fue exitoso para la corona española, a costa de la riqueza nacional, se siguió en el porfiriato, pero ahora fue con la tierra, con los latifundios, con la explotación también de los campesinos que anteriormente, repito, eran dueños. Y el modelo actual de los últimos 30 también fue bajado, supeditado, sustentado en eso, ¿no? En un modelo de encomienda, no en un modelo de abatir desigualdades y de evitar menos explotación. Por eso creo que debemos de cambiar en mucho nuestro modelo educativo. Los programas sociales siempre se utilizan en un esquema electoral, no solamente, es una tentación de los gobiernos. Sí. Es una tentación de los gobiernos y tal parece que quisieran lograr que, sobre todo estas comunidades indígenas, permanecieran en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Sí, yo creo que durante años fueron carne electoral. Había dos elementos sustantivos del modelo electoral: la marginación, la pobreza, el analfabetismo, no tener acceso a la educación. Se convirtieron en materia electoral, en carne de cañón para proyectos políticos, ¿no? Y se construyeron programas con ese propósito. Incluso yo podría decir que Solidaridad fue un gran programa, ¿eh? Solidaridad sí tenía como propósito central la promoción de la organización social comunitaria, tanto en comunidades indígenas como en comunidades urbano-marginales, como en las propias escuelas. Los comités de participación en la educación de los padres de familia eran, para la escuela digna, fueron modelos exitosos. Y había como esas muchas instituciones. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a través del Programa Nacional de Alfabetización, los programas del Instituto Nacional Indigenista atendían a eso, a la promoción de la organización social de las comunidades para que ellos, organizados, pudieran leer su realidad y definir cuáles eran sus prioridades y atenderlas por parte de las instituciones del gobierno. Eso se fue perdiendo en los últimos 35 años, repito, fue Oportunidades, Progresa, Prospera, y tenían como propósito una actitud político clientelar. Tú ves la participación de las comunidades más marginadas, eran participaciones del 80%, porque estaban en función de las listas de los programas del gobierno. Por eso no se recibió el problema. 75 millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Por eso fue importante que nosotros reformáramos el Cuarto Constitucional, para que quede alejado de la tentación o del devenir político de partidos o de personajes. Ahora, al quedar en el Cuarto Constitucional, al ser universal, al que los adultos mayores lo reciban en una tarjeta, evita el clientelismo y sí atiende un problema que es necesario, que es un acto de justicia social atender a los adultos mayores, que a ti, a mí, mi generación, fueron los que nos hicieron crecer de los años 40 a mediados de los años 70, crecimientos de la economía del 7%. Fueron los que crearon la industria en nuestro país, las colonias urbanas, crearon los fraccionamientos, las ciudades medias, toda la infraestructura hospitalaria, todo lo que tenemos fue hecho por esas generaciones.
y hoy merecen tener una mejor calidad de vida en esta última etapa de su vida. Por eso es importante. Sin embargo, todavía no hemos logrado esa justicia social, esa igualdad. Y sí se siente el resentimiento. ¿Cómo combatirlo siendo diputado y siendo coordinador de una fracción? Sí, mire, primero es un proceso. Yo lo entiendo que es un proceso. Consolidar la transformación de la vida pública en México nos va a llevar muchos años. Yo espero que nosotros dejemos sentadas las bases con los programas sociales, con la apuesta a la educación, que los muchachos, sobre todo de educación media terminal, los preparatorianos, los de bachillerato, no abandonen los estudios porque tienen que estar en la disyuntiva de apoyo a la economía familiar o puedo dedicarme a continuar estudios de educación superior. Y ahí las becas Benito Juárez juegan un papel determinante. El otro asunto es, si nosotros no logramos o no hacemos nada por recuperar la tierra, recuperar la capa forestal y la actividad productiva de las comunidades indígenas, de los campesinos, va a ser muy difícil. Por eso también el programa Sembrando Vida, incluso es modelo que hoy están retomando muchos países de Centroamérica y que el propio presidente Biden lo ha señalado como un programa muy importante, digno de atenderse y de poderse copiar o tomarlo como referencia para instrumentarlo en otros lugares. La atención a las personas con discapacidad. Hay un 4%, desafortunadamente, de mexicanos menores de 29 años sufren de alguna discapacidad. Darles el apoyo para que se reincorporen a una vida social y productiva es muy importante. Va a llevar tiempo. Por eso quisimos que quedara en la Constitución. Ahora nos lo comentaba el presidente Lula, que de algo que él se lamenta, lo que hicieron en 13 años, sacar del mapa de la pobreza a Brasil, que era uno de los principales países con pobreza en México. Haberlo sacado le llevó 13 años a Brasil, con los gobiernos de Lula y de Dilma. Pero no lo dejaron en la Constitución. Y llegó Bolsonaro y en 4 años, nuevamente Brasil está entre los países con mayor población en condiciones de pobreza y pobreza alimentaria. Por eso nosotros quisimos dejarlo en la Constitución. Los empresarios dicen a nosotros no nos toman en cuenta para esta transformación. Al contrario, se hace una división popular entre fifís y chairos, entre los que pueden y los que no pueden, los que tenemos la empresa y tenemos que dar trabajo y seguir produciendo en este país. Digamos que ve a la empresa en México. Nosotros en la Cuarta Transformación creemos en la libre competencia y creemos en el libre mercado. Okay. Pero creemos también que el libre mercado no se puede construir en un modelo de negocios en lo que se convirtió al Estado mexicano, de privilegios, de canonjías, que compitan en condiciones de verdadera competencia económica, como sucede en cualquier parte del mundo. Ellos, por ejemplo, en materia eléctrica, ¿no? En materia eléctrica, la empresa que produce electricidad, genera electricidad en Francia es mayoritariamente del Estado. En Corea del Sur, que ha tenido un crecimiento exponencial en materia económica y de incremento en los indicadores del desarrollo humano y de bienestar de su población, el 60% de la propiedad de la industria eléctrica es del Estado, en todos los países del mundo. Y en México, a diferencia de Corea del Sur, México tiene muchos recursos naturales para la generación de electricidad. En el futuro será el litio, pero hoy tenemos agua, tenemos viento, tenemos sol, como ningún otro país por nuestra ubicación geográfica. Y nuestro mercado eléctrico vale 800 mil millones de pesos, casi el doble de lo que vale el mercado eléctrico de España, o todo lo que vale el mercado eléctrico de la parte de la Patagonia, mano de Chile, Argentina y Uruguay, vale solo el mercado mexicano. Nuestra infraestructura en red de transmisión y distribución le daría 4 veces en cables la vuelta a la Tierra. Ellos le estamos proponiendo que se queden con el 46%, lo que no tiene ningún país del mundo. Pero ellos quisieran todo. Hicieron un modelo para que solo cuatro empresas se queden con el control monopólico
de la electricidad en México, en detrimento de los 46 millones de familias que son clientes de la CFE. La electricidad tuya, de todos los muchachos, la mía, la de 46 millones de familias mexicanas, estarían sujetas las tarifas a 4 empresas. Ya lo vivió España con una experiencia desastrosa que provocó muertos de niños y ancianos en este último invierno. Pero lo vivió también México. Mis abuelos y mis padres lo vivieron en 1960. En 1960, la electricidad de México, el 60% lo tenía la CFE y el 40% dos empresas privadas. Y ellas ponían fijaban la tarifa. Y las tarifas estaban creciendo de manera exponencial en aquella época. Y el presidente López Mateos, cuando el dólar llevaba 20 años de no tener crecimiento, el presidente López Mateos tomó la decisión de comprar esas empresas porque 2 empresas estaban poniendo en riesgo la economía de todo un país. Por eso es importante que los empresarios sean sensibles y entiendan que a ellos les toca una parte del pastel, no todo el pastel. Digamos, el modelo económico que se construyó en México le ha generado a muchos empresarios que tengan un síndrome de intolerancia a la frustración. No se conforman con algo razonable. Quieren todo el pastel. Estas empresas extranjeras, diputado Ignacio Mier, dicen, nosotros cumplimos con las reglas que nos dictaron en el momento en que se dio toda la posibilidad de participar como empresa en la industria. Y ahora nos dicen que nosotros fuimos los que hicimos esos contratos leoninos cuando no estaba en nuestra potestad hacer eso. Así nos pusieron las reglas y así las jugamos. Así fue. Y nos han llamado a negociar, pero no siempre están abiertos a la negociación de lo que hemos invertido nosotros. ¿Qué les podría decir usted? Mira, yo he hablado con ellos, con todos absolutamente. No quisieron ir a un debate público, aunque los invitamos. ¿Por qué? No ¿Por qué cree usted que no quisieron ir? Yo sé por qué es. No creo que cometa una infidencia, porque no me pidieron que me quedara callado. Claro. Porque precisamente lo que tú dices. En la reforma del 2013 se aprobó un 12 de diciembre a la 1 de la mañana en 40 minutos. En 40 minutos sin dictamen. En un salón ahí se fueron. Diría Zapata. Zapata decía en el plan de Ayala que las peores desgracias para México siempre se han hecho en lo oscurito y en la ignorancia. Y no se equivocó. Se fueron a esconder. Lo aprobaron en 40 minutos. Y en esos 40 minutos dejaron en un artículo 3º que por única vez le concedían, se le ordenaba al secretario de Energía que él elaborara por única vez las reglas del mercado eléctrico en México y las bases para el despacho. Y se fueron a un escritorio, efectivamente, tienen razón. Hicieron un marco regulatorio que les generaba beneficios. ¿Qué fue lo que provocó? Como ese marco lo iban adecuando del 2013 al 2018, oye, llegaba X persona, X empresa, oye, y a mí, pues lo hacemos así, ¿no? Y lo fueron haciendo a modo. Entre ellos mismos decir, oye, a mí no me dieron eso. Yo no acordé eso. ¿Tú por qué sí? Pues porque les dieron atribuciones. No fue culpa de los empresarios. Ellos propusieron un modelo, los diputados sin saber, y los senadores del PRI, del PAN y del PRD, votaron. Ellos me lo dicen, los propios diputados. Oye, Nacho, es que no votamos eso. No, votaste un artículo donde le dabas todas las atribuciones al secretario de Energía. Hicieron una ley, sí, los diputados, los funcionarios del gobierno, pero a modo, porque ellos les pasaron por abajo. Yo tengo los documentos, pero no lo hago porque, primero, no creo que eso ayude a resolver el problema. Yo creo que todos están conscientes, así terminó el foro de Parlamento Abierto, de que es necesario hacer adecuaciones. Y nos vamos a dar ese tiempo. Que tengan seguro, a nadie se le va a perjudicar. Se van a quedar con el 46%. Hay en la redacción de la reforma constitucional dice hasta el 46% para particulares y mínimo el 54% para la CFE. Vamos a quitarle las palabras, vamos a dejar la interpretación de la norma
porque así lo he platicado con los otros partidos, y estamos valorando que se le quite el asta y el mínimo y quede fijo. Y es muchísimo dinero. Si hoy el 46% vale casi 500,000 millones de pesos al año, te quiero decir que en el año 2030, que ya no está tan lejos, van a ser casi 700,000 millones de pesos de 46. Entonces es muy grande. Entonces, esto quiere decir que ya están entrando en una negociación con estas empresas y con todo esto. Nosotros no. La Cámara de Diputados no puede Sí, negociar, claro, tiene que legislar. pero sí pueden entablar pláticas ellos- y decir cómo viene la reforma. Sí, ellos tienen este espacio Ok, de diálogo. de diálogo, lo tenemos que hacer. Ok. Así lo quisimos hacer. Estamos convencidos que así tiene que ser. No estamos en contra de la inversión privada. No estamos en contra de paralizar al país. No estamos a favor de espantar a nadie de la inversión en México. México es un país muy importante. Nuestra economía es una de las 11 más importantes del mundo. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica que derivó de ello, a pesar de lo que está sucediendo ahora en Ucrania, en México ha tenido una gran responsabilidad fiscal el gobierno de la República. No se ha endeudado, no hemos contratado deuda. La deuda de México se elevó a el doble del presupuesto de egresos de la Federación. Es cerca del 50% del Producto Interno Bruto, pero de eso Morena no fue causante, eso nos lo dejaron así. Es como si cuando tú llegas a tu casa y tienes una hipoteca que alcanza más del 50% del valor de tu casa. Entonces, pero no hemos contratado deuda. Quisieron presionar en el extraordinario del 19 para que el gobierno contratara deuda, no lo hicimos. En el presupuesto nos obligaban, nos presionaban, no nos obligaban, nos presionaban otros partidos para que, incluso del propio movimiento, para que hiciéramos medidas contracíclicas, es decir, incluida el poder establecer un déficit fiscal y poder mayor y poder contratar deuda. No lo quisimos hacer. El presidente de la República dijo que no, porque todo eso le cuesta a los mexicanos, no le cuesta al gobierno. Diputado, se ha hablado y se puede leer en las columnas políticas que Morena estaría en este proceso de negociación para obtener los votos que necesita para pasar esta reforma eléctrica, entregando o apoyando a que el PRI se quedara con Hidalgo, con el gobierno de Hidalgo. ¿Qué tan cierto es esto? No, yo creo que, o de Durango, o de Aguascalientes, o Quintana Roo, no. No, yo creo que los mexicanos hay una madurez política, saben discernir. Cuando no hay todo eso que no debe de haber en política, la compra de votos, la entrega de despensas, la entrega de láminas, de zinc, de cartón, el de entregarles paquetes con animales domésticos. Yo creo que eso ya pasó. Eso no lo podemos hacer. Los mexicanos van a decidir libremente. Esa es nuestra vocación. O sea, no hay negociación. No, porque seamos incongruentes. Venimos de un movimiento que surgió precisamente en contra de esas prácticas. No hay que olvidar que el origen de Morena primero fue las prácticas fraudulentas en los procesos electorales. Entonces, el primer principio que nos nutre es que debemos de tener un país más democrático. Y si no les gusta Morena, que la gente lo decida en la urna. Usted ha dicho, ha sido muy crítico con el INE. Sí. Ha sido muy crítico el exceso de dinero, no solamente para el trabajo del INE, sino también pues, han dicho que van a regresar el dinero de las prerrogativas. Sin embargo, pues el INE va a llevar a cabo esta revocación de mandato que los partidos han dicho que es una perversión del Estado de Derecho, que el presidente se quiere autorreelegir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ustedes quieren tener esta oportunidad para poder ganar el 2021. Palabras más, palabras menos, dentro de muchas cosas que han dicho. No, primero, imagínense ustedes, los que nos van a hacer el favor de vernos y de escucharnos,
Si nos hubiéramos tenido nosotros, como en otros países, la oportunidad los mexicanos en 2016 de que nos preguntaran si queríamos que continuara o no el presidente Peña, o que nos hubieran dicho en el 2009 si queríamos que continuara el presidente Calderón, o en 2003, después del cambio prometido, que continuara Fox, quién sabe cuál hubiera sido el resultado. Yo creo que debemos de acostumbrarnos. Hoy le toca a Andrés Manuel López Obrador, pero en 2027, quién sabe quién es el presidente de México. No sabemos si está haciendo buen trabajo, no sabemos si los mexicanos lo estén evaluando bien, y la oportunidad que van a tener en 2027 va a también ser la misma que ahora, de evaluar el desempeño y si quieren o no que continúe el presidente López Obrador. El INE destinó en la consulta para ver si había juicio contra los expresidentes Zedillo, Fox, Calderón y Peña, destinaron 500 millones de pesos, ¿no? Y dijeron que fue un éxito. ¿Cuántas casillas instalaron? 57,000. Ahora dijeron a la Corte que tenían 2,100 millones de pesos y que solo podían instalar igual 57,000. Al final, destinaron solo 1,000 y tantos millones de pesos para poner 57,000 casillas. O sea, lo mismo que se gastaron. Digo, las mismas casillas que pusieron para la consulta de expresidentes, van a poner ahora, nada más que ahí se gastaron 500. Habían dicho que tenían 2,000 y terminando poniendo 1,000. Diputado Ignacio Mier, sus adversarios políticos dicen que la consulta, esta consulta que se hizo para saber si se enjuiciaba a los expresidentes de este país, no sirvió para nada, y dice que se gastaron mucho dinero y que además es una perversión del Estado de Derecho. ¿Qué nos puede decir? Pues que está en la ley. Si fuera una perversión, no estaría en la ley. Y si consideran que así lo fuera, nosotros no estamos diciendo, pues por eso hay que cambiar las leyes, ¿no? Entonces, no, yo creo que es una salida fácil, política, normal, natural, porque hay que decirlo. Yo siempre lo he pensado, te lo digo. Yo cuando empecé en el movimiento y tocaba puertas, yo decía, ¿cómo se sentirá un panista cuando viene a decir que viene a presentarse y dice, oye, ¿usted se siente orgulloso de ser militante del PAN? Sí, claro que sí, es un gran partido. Oiga, ¿qué opina de Calderón? Quién sabe, ¿no? No es fácil. Yo creo que son salidas políticas. Ahora, si tenían responsabilidades como también en el tema de la industria eléctrica y faltaron a sus deberes como funcionarios públicos, ¿por qué no hay, hasta el momento, no hay denuncias penales responsables a este daño al país? Bueno, yo he escuchado decir que se pierde mucho tiempo, ¿no? No sé si yo estuviera en otra posición, si pensaría lo mismo. Pero hoy creo que es, por lo menos en la Cámara de Diputados, nuestra responsabilidad es cambiar esas leyes. Okay. De eso sí estoy convencido. La veda electoral. Usted también ha sido muy crítico con el INE sobre la veda electoral porque consideran que los mexicanos no tenemos la suficiente madurez para saber si asistimos a la revocación de mandato y si aprobamos o no aprobamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el cargo como presidente de la República. Yo creo que la veda electoral quedó así en ley y hay que acatarla. Lo que no creo es que por decir que hay veda por lo que hace a la revocación de mandato, por ejemplo, el Parlamento abierto en materia eléctrica no se realice, no se desarrollen las asambleas informativas, no se hagan los foros de Parlamento en sus 3 formatos, tanto en el canal del Congreso, en comisiones y en la Junta, o que vayan los diputados a informarle a sus electores, cuando es una verdadera aberración jurídica también, la Constitución establece que la soberanía emana del pueblo y se deposita en beneficio del pueblo. Es decir, el pueblo nunca deja de ser soberano. Por eso es importante la revocación, porque la soberanía radica en el pueblo. Estamos acostumbrados
a que nos eligen y nosotros mandamos. No, nosotros nos manda el pueblo. El pueblo es el que nos paga. Entonces, parecería una demagogia y nos dijeron que eso era demagógico decirlo. No, esa es la verdad. Entonces, que el pueblo no se informe de lo que hace un servidor público, de lo que hace un representante popular, peor en el caso de los diputados, que nosotros somos representantes de una parte de la sociedad, de una parte del pueblo. Debemos de informarles. Y ahí era donde ellos también querían meterse. Fue lo que yo le dije, no. Primero, es un proceso legislativo. Segundo, la Cámara de Diputados es un poder. Y ese poder lo tiene el pueblo, porque así lo dice la Constitución. Y tercero, el INE es un órgano administrativo que tiene autonomía, sí, interna, pero es un órgano administrativo, no es un poder, no puede legislar. Yo no sé en qué momento, y yo le he platicado varias veces con el presidente consejero, que lo estimo, lo aprecio igual que no al otro no, porque no lo conozco, no he platicado nunca con él, la verdad es que solo con el presidente consejero, se lo he dicho, se han extralimitado. Sí, muchas de las cosas con las cuales actúan lo hicieron los diputados de otra legislatura. Por eso vamos a cambiarla, por eso queremos una nueva reforma político-electoral que garantice el derecho tuyo, de todos los mexicanos, a que su voto se respete. Y los que quieran ser candidatos, mujeres, hombres, jóvenes, también tengan el derecho libre y que no estén condicionados porque pusieron 3 mensajes en Facebook y 2 mantas y por eso ya no puede ser candidato o candidata. O que no quede claro la participación en ley de las minorías. Y cuando digo minorías, me refiero a migrantes, me refiero a indígenas. Todos ellos forman parte de nuestra sociedad, están ahí, participan, son productivos, piensan, razonan, cuestionan, tienen una voz. Pues deben de tener la voz en la Cámara. Todos, absolutamente todos. Y que debe de prevalecer la legalidad, la transparencia, la equidad en la contienda entre todos los partidos. Que los medios de comunicación tengan una participación real y que no se les obliguen a esos chorizos interminables que nadie ve, le cambian de canal, pegan uno tras otro. Y que son utilizados por los partidos, nada más por los partidos. Entonces yo creo que la partidocracia y tener un INE que se ha convertido en un feudo de 11 personajes que definen la vida de Tecamachalco, por favor, o de Tlahualilo en Durango, o de Valladolid en Yucatán, o el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, o cualquiera, ¿no? O el Rosario en Sinaloa. Vivimos en una federación, México es una república federal. Hay estados, hay diputados en todos los y diputadas en los 31 estados y aquí en el Distrito Federal. Ellos deben de legislar por su estado. Todo se ha centralizado. Yo no estoy a favor del centralismo. Yo lo he dicho, lo reitero. ¿Los partidos políticos deben de recibir dinero del erario público? Cuando esto surge, era porque se temían 2 cosas. Uno, que hubiese dinero de manera ilegal incorporado a campañas y a candidatos. Y la otra razón es que no había equidad en la contienda, porque el gobierno o el PRI lo manejaba y entonces desviaban recursos. Yo creo que paulatinamente debería de ir disminuyendo a los partidos políticos. Nosotros proponíamos, porque no podíamos ser tan radicales en ese sentido, de quitarle todo el financiamiento, pero sí la mitad. Por eso Morena quiso reintegrar la mitad, pero el INE no quiso. Se pelean por dinero, luchan por dinero y cuando les regresan dinero, no lo quieren recibir. Violan la ley o interpretan la ley o generan lineamientos para lo que se les pega la gana, pero cuando se trata de regresar el dinero, como es de Morena, no lo pueden aceptar. Entonces, es una disputa, yo diría bonita, incluso, de verdad, yo creo que es sano para el país que las cosas se digan. Este es un país democrático, hay que decirlo. Podemos estar o no coincidir, o en contra, o a favor de cualquier postura, pero no podemos privarle el derecho a nadie de que se exprese. Diputado Ignacio Mier,
¿Hay sana distancia con el Ejecutivo Federal? ¿O Sí. hay diálogo? Hay diálogo republicano, yo lo he dicho así, porque son convicciones, ¿eh? De verdad. Yo quisiera a veces que fuera una relación un poco más allá de la relación republicana. No lo es, porque el presidente está convencido que así debe de ser, porque así hay que transformar la relación. Él lo dijo cuando llegó a la Cámara a tomar protesta, que él no iba a ser el poder de los poderes. Yo celebro que así sea. Es una práctica ir cambiando estas formas. Forma parte también de la transformación. Hay una relación, tenemos una coincidencia plena, total, inequívoca. Compartimos el mismo proyecto. Porque el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el proyecto de Morena. Fue por el que votaron los mexicanos. No dijeron, mira, Andrés Manuel, tú vete por allá y tus diputados por allá. Y nosotros tenemos, para que sea posible esa transformación, cambiar el marco jurídico institucional del país. Y eso se hace en la Cámara y requiere diálogo, requiere comunicación, requiere apertura, requiere paciencia, requiere persuasión. Y eso es lo que yo procuro, por lo menos como coordinador de la mayoría, y he encontrado esa respuesta en mis compañeros, de que podemos necesariamente no coincidir en nada, pero podemos necesariamente que establecer caminos de diálogo, de entendimiento y tratar en la diversidad, en un ejercicio, yo se los decía, dialéctico, en la diversidad encontrar aquello que puede ser coincidente. Pero ¿se puede ser coordinador de una fracción y no tener diálogo con el presidente de la República de la misma extracción de su partido que viene? No, debe de haber. Yo tengo una comunicación personalmente, quitándole la investidura. Es un hombre humanitario, es un hombre sencillo, es un hombre congruente, es un hombre auténtico, es consistente, es perseverante, como ser humano. Como presidente de la República no lo deja en el perchero de esos valores y esos principios. Se los pone cuando se pone la investidura, y así es nuestra relación también política y nuestra relación programática y nuestra relación entre poderes. Así yo la he mantenido, de respeto, y teniendo en el centro de nuestra plática, de nuestra discusión, de nuestra deliberación, que tenemos el mismo proyecto. Yo, cada una de las iniciativas que ha presentado el grupo parlamentario de Morena, de sus diputados, yo lo primero que les digo es que esté apegado al programa de acción, a la declaración de principios y a la plataforma por la que votaron los mexicanos. Ahí están, incluso se publicó el libro. Por eso votaron. Son 100 compromisos, nos falta solo uno. Diputado, se acaba de aprobar en la Comisión de Gobernación un dictamen sobre que los medios puedan resguardar sus fuentes. Usted es empresario de medios, entiende perfectamente esto. ¿Qué va a pasar? Yo estoy a favor. ¿Usted está a favor? Sí, yo creo que la libertad de expresión se tiene que reservar, pero creo que los que no se puede reservar es la información de los medios. ¿A qué me refiero? Bueno, mi portal y mis negocios de comunicación está publicado quiénes son el consejo directivo, quiénes son los socios, el acta constitutiva es pública, el registro federal de causantes es público, ¿sí? Y yo no he encontrado en muchos lo mismo, incluso de quienes han hecho campañas de desprestigio en contra mía, que yo lo celebro para que vean que no hay. Y yo mismo lo puse en mi declaración patrimonial. Ahora mismo estoy yo, desde hace 6 años, 7 años, fuera del Consejo de Administración, y es público, de la empresa. No quiero tener ninguna participación ni en cuestiones de carácter administrativo, ni fiscales, y menos de la actitud editorial que le corresponde exclusivamente a la redacción y al director editorial del negocio. Pero todo lo demás sí tiene que ser público. Y no porque yo sea funcionario, siempre lo he hecho. Desde que yo llegué
a la dirección del grupo hace ya muchos años, yo dije, no, hay que transportar todo. Yo no quiero que nada. ¿Por qué? Porque un medio de comunicación es el que informa, es el que transparenta la vida pública. Y también yo he dicho, en la vida privada no se metan. No se metan en la vida de nadie. De nadie. ¿Hasta qué punto se puede ser crítico cuando los gobiernos tienen esa tentación de la censura, de no aceptar la crítica? Yo creo que tiene que ser recíproca. Okay. Por eso lo digo, yo creo que tiene que ser. El derecho de réplica debemos de profundizar, pero no teníamos la cultura. Por eso digo que es un proceso. Tenemos que ir acostumbrándonos. Ya en 15 años será normal el debate público, el de cuestionar. Yo lo he dicho, incluso se lo digo a mis cercanos, a la gente que quiero y a mis amigos. Si no quieres que tu vida pública, tu vida privada sea pública, pues no te metas a la cosa pública, mano. Porque ya no puedes, tú puedes controlar lo que quieras, pero sales ahí, te toman una selfie, un video en un restaurante, en cualquier lugar, tu vida privada es pública. Y hay mayor exposición a una persona pública. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuidarse, tener un régimen en el que tú creas que tu vida privada va a complicar tu vida pública mejor. Siempre es bueno decir adiós, ¿no? ¿Qué sigue para el coordinador de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados? Primero, en mantener la cohesión del grupo parlamentario. Son 202 los integrantes del grupo parlamentario. Son 202 mujeres y 100 hombres, son mayoría, porque bueno, que sean mujeres mayoría por primera vez, es mayoría. En la Cámara por primera vez son más mujeres que hombres. Nunca, no había en los 200 años de existencia del Congreso mexicano, no se había presentado esta situación. Qué bueno, es plural, es incluyente y así es Morena. Morena es un movimiento de hombres y mujeres libres y hay posiciones encontradas, es la generosidad del movimiento, que hay quienes están a favor de la vida y quienes piensan que la mujer tiene todo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Yo coincido en ese pensamiento, pero hay compañeros que no. Mantener ese equilibrio es importante. Hay quienes piensan que hay que asumir una actitud más radical de confrontación. Hay quienes pensamos que no, que es en la persuasión, en el diálogo, en el debate respetuoso como se puede llegar a acuerdos. Bueno, mantener esa cohesión de ese grupo no es sencillo. ¿Se respetan los acuerdos en política? Por parte mía, sí. Por parte mía, aspiro a que sí sea. En política, lo único que tiene un político como patrimonio es su palabra. Y si no cumples tu palabra, pues no sirves como político. Y yo creo que incluso como ser humano, ¿no? Si yo quedo algo contigo, lo menos que tú puedes aspirar o esperar de mí es que te hable, oye, no se puede, perdóname, una disculpa. Pero el patrimonio de un político, sin lugar a dudas, es su palabra. ¿Quiere usted ser gobernador de Puebla? Quiero sacar la reforma eléctrica. Te lo digo en serio. Quiero sacar la reforma político-electoral de nuestro país. Quiero que se consolide de manera institucional la Guardia Nacional. Quiero sacar adelante la agenda legislativa. Ese es el compromiso que me hice conmigo mismo y con mis compañeros. Ser un coordinador unitario y sacarlo. Si producto de mi trabajo, de mi desempeño, de mi actuación, la gente considera así. Pero eso está muy lejano. 2 años, 3 Sí, años. 3 años, pero ahorita tengo que... Ahora el que no se mueve no sale en la foto. Pero yo estoy hecho a la antigüita. Yo no creo, respeto quien hace eso, lo respeto, de verdad lo digo, lo respeto. Respeto también y agradezco las atenciones, las simpatías que me expresa mis paisanos, mis amigos, pero yo les digo que no por mucho amanecer, amanece más temprano. Sí es, ¿no? Por mucho amanecer. Por mucho madrugar. Madrugar amanece más temprano. No por mucho madrugar amanece más temprano. Todo será a su tiempo. Hoy el gobernador es
Luis Miguel Barbosa apenas presentó hace unos meses. Pero su sí está segundo informe. caminando en eso. Estoy caminando en la reforma eléctrica, de verdad. ¿Qué le dice esta frase? El que anda con lobos, a aullar se enseña. Que es cierto. Sí, es absolutamente cierto. ¿Usted ha andado con lobos? Sí, pero los lobos buenos. Hubo hace años, a mí que me gusta leer, porque aprende uno mucho y de los viejos más, ¿no? Los 7 lobitos, ¿no? Uno de ellos era Fidel Velázquez. No, sí se aprende mucho de la sabiduría. Y de los el viejos. que anda en pantanos se puede manchar. Se mancha, pero yo soy un cóndor, que vuelo sobre pantanos, pero no me mancho las alas. Muchas gracias. Gracias. Diputado Ignacio Mier, Al contrario. coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Gracias por darme esta entrevista. Al contrario, para mí siempre es un gusto comunicarme, que la gente esté informada, forma parte de mi trabajo y el derecho que tienen los mexicanos que los servidores públicos les informen de lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias.